Mientras vamos a Romanos capítulo 8, por favor, quiero hablar acerca de, digamos, el evangelio que Pablo predicaba. Amén, lo que es el evangelio de la gracia de Dios. Pero el apóstol Pablo, o dentro de lo que se le reveló al apóstol Pablo, hay dos hombres claves dentro de la Biblia con respecto a Jesucristo. El primero, en el Antiguo Testamento podemos ver a Abraham, quien es a quien Dios le habló del pacto. Amén. El segundo personaje, digamos, a quien también tiene la revelación mucho más profunda de este pacto, se llama el apóstol Pablo. Pero tanto Abraham como Pablo apuntan hacia uno solo, se llama Jesucristo. Amén. Pero ¿quién es este Jesucristo? ¿A qué se refiere? El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 8, si vamos por favor allí, dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La Reina Valera dice: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En otras versiones dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Amén. El capítulo 8 del libro de Romanos es un puente. Va a unir todos los conceptos del 1 al 7 para dispararse a lo que es la gran y la realidad de la libertad que vivimos en Cristo. Una vez más, del capítulo 1 al 7 es la base, el fundamento, la explicación de todo lo que Jesucristo logró por nosotros. El 8 nos habla el efecto que produce en nuestras vidas, para ahí señalarnos la clase de vida que quiere que vivamos. Amén. La Biblia dice que Jesucristo vino para darnos vida y una vida en... Una vez más, Jesús ha venido a darnos una vida y vida en... Por lo tanto, la vida en abundancia viene a ser ahora nuestro enfoque. La vida en abundancia, si Dios nos rescató del pecado, el vivir en pecado no es vida en abundancia. Entonces nuestras vidas, nuestra conciencia, nuestro hablar, nuestro accionar no está basado en ello. Amén. Antes de poder revisar los primeros 7 capítulos de Romanos, Pablo dijo algo muy fuerte en Gálatas 2:20. Vamos por ahí, por favor, porque él tenía en su conciencia, en su corazón, algo muy fuerte. Gálatas 2:20, en uno de los momentos muy fuertes de enfrentamiento entre dos columnas de la iglesia. Amén. Entre Pedro y Pablo. Pablo le llama la atención por un comportamiento no correcto. Amén. ¿La vida cristiana está basada en comportamientos o la vida cristiana está basada en un hecho llamado Jesucristo, que nuestro comportamiento cambia por ese hecho? Amén. Gálatas 2:20 dice: ¿con Cristo estoy qué? Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Lo volvemos a leer, por favor? Y dice: con Cristo estoy juntamente ¿qué? Y entonces lo que está hablando es la muerte de Cristo es mi muerte. Amén. Y dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo independientemente. Amén. No solamente mi vieja criatura, es mi yo. Ya no es un yo independiente. Ya no vivo yo, sino que ¿qué? Por lo tanto, ahora mi vida es una vida mancomunada, unida con. ¿Vamos bien? Mi vida antigua ya no está, porque en la muerte de Cristo dejé de existir. Ahora yo sé que no vivo por mí mismo de forma independiente, porque ahora vivo en una unidad con Cristo. Mi vida sola, de acuerdo a la ley, declara que soy pecador. Mi vida en Cristo Jesús justo, no tengo que vivirle la conciencia de que estoy unido con Él. El momento que el justo ve que Jesucristo está a su lado y yo al lado de Jesucristo, es muy peligroso. Nuestra vida está unida a Él. Dice: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo que ahora vivo en este tiempo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El mismo evangelio que me hizo salvo es el mismo evangelio en el cual yo prosigo. O sea, yo no comienzo con el evangelio y de ahí sigo una serie de ritos, una serie de reglas que no están en el acuerdo evangelio. Lamentablemente, el evangelio ha servido para los cristianos para aceptar a Cristo Jesús, para ser salvos, para ser justos, pero no el estilo de vida. El estilo de vida se ha mezclado demasiado con nuestras propias reglas. Tal vez hemos convertido las reglas de orden
las reglas de poder, digamos, organizar las cosas y lo hemos convertido en reglas para mi vida, pero mi vida justa, como si Dios también añadiera eso al Evangelio. Simplemente debo entender que hay reglas, sí, que se deben de cumplir por causa de un orden, nada más. Pero eso no es lo que Jesucristo vino a darme como una, digamos, como la salvación en sí. ¿Me dejo entender? Viene y dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, porque yo ahora vivo una vida con una conciencia de pacto. Amén. Si encuentro una persona que está bien, digo, tu vida está bien por causa del pacto. Si tu vida no está bien, tu vida puede ir mejor por causa del pacto. Se aplica a los dos. El pacto evangelio se aplica a los dos. Amén. Viene y dice, si vamos a 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, miren cómo piensa Pablo, una vez más. Todos nosotros lo conocemos, de modo que, ¿qué? De modo que si alguno está, una vez más, de modo que, nueva, entonces eso también lo podemos decir, de modo que si alguno ha muerto o ha sido crucificadamente, juntamente con Cristo, ya no vive, mas vive Cristo en él. ¿O es una nueva? ¿O es una nueva? Entonces, ¿quién es una nueva criatura? Simplemente aquel que le dijeron, ¿eres justo? O aquel que fue unido a Cristo. Entonces, mi justicia no simplemente es el hecho de que alguien me declaró inocente. Es que en ese acto de declararme inocente, inmediatamente me unieron a alguien. Se llama Cristo Jesús. En sí lo que sucedió es que este decreto, eres justo delante de Dios, me sacó del pecado y me unió a alguien. Y eso lo vamos a ver una vez más en Romanos, para llegar al capítulo 8, vamos a revisar el capítulo 1 rápidamente. ¿Cuántos vivimos en unidad con Cristo? Sí, servimos en el nombre de Jesús, imponemos manos en el nombre de Jesús, ministramos en el nombre de Jesús, todo, pero nuestra vida está en Él. Entonces Romanos capítulo 1, el apóstol Pablo en el versículo 1 dice, apartado, separado, ¿para qué? Para el Evangelio. El Evangelio es el tema central de la Biblia. Cuando voy a la Biblia, yo sé que hay temas y uno de los problemas graves que hemos tenido es separar el Evangelio en temas. Y entonces cada persona se ha hecho, digamos, ha preferido ciertos temas porque va a veces con su personalidad. A veces porque va de acuerdo a ciertos gustos personales. Y el Evangelio, algunos dicen, hermano, la oración es una intimidad con Dios. Es cierto, pero no es el único tema en la Biblia. La alabanza es magnífica, pero no es el único tema en la Biblia. El evangelismo es glorioso. Ver a la gente que acepta a Cristo Jesús, venimos de una campaña y ver que la gente cómo acepta a Cristo Jesús, no hay más, para mi vida, no hay mayor emoción que ver una persona aceptando a Cristo Jesús. Pero ese no es el tema central tampoco. El tema central es Jesucristo y su obra completa, que produce que pueda orar, que produce que pueda alabar, que produce que pueda predicar, que produce que la gente lo acepte. Pero el tema central sigue siendo Cristo Jesús y su obra completa. Si no comprendo este tema central, los temas que van juntamente a ellos tal vez se vuelvan lo principal en mi vida, como la santidad. La santidad es consecuencia. Me gustó una frase de un hombre que decía, mi santidad está basada en mi justicia, no mi justicia se mueve por mi santidad. Fue fantástico eso. Pero entonces para dominar todos los temas, como decíamos, servicio, oración, alabanza, tu obediencia a Cristo, todo se basa en el conocimiento real de quién es Cristo Jesús y su obra completa. ¿Qué logró Él? Que todo lo demás no me sirve para completar. Hermano, me siento alejado de Dios. Ora, hermano, la oración te acercará a Dios. No, la oración no fue dada para acercarme a Dios. Jesucristo sí. Por eso puedo orar en su nombre. ¿Vamos bien? Pero dice en el versículo 1 que fue apartado para el Evangelio, o sea, él sabe esto. Dice que está también ratificado ni más ni menos en el Antiguo Testamento. Es interesante que este hombre, Saulo de Tarso, porque él es Pablo, Saulo de Tarso antes, cuando él leía la Biblia, cuando él leía la Biblia hebrea,
el Antiguo Testamento nuestro, él lo que enfatizaba es la ley, la ley, la ley y la ley. Es gracioso que en el Antiguo Testamento él solamente veía ese tema. Entonces así nos volvemos cuando vemos en la Biblia un solo tema, nos enfatizamos y queremos mover a toda la gente en ese tema en vez de moverlos en el tema central. Y este hombre se concentró tanto en la ley que no entendió lo que Dios quería. ¿Qué es lo que Dios siempre ha querido desde Génesis a Apocalipsis? Justificar al hombre. ¿Qué significa? Unirse a Él declarándole hijo y Él siendo su papá. Es el deseo de Dios siempre. Pero si yo veo la ley, veo un Dios que solamente quiere juzgarme. Entonces no puedo entender a Dios. Y Él se centró en ese tema, por eso Pablo, y en la palabra de Dios también dice que hay que, digamos, trazar bien la palabra de Dios. Trazar bien la palabra de Dios no es solamente enseñar paso por paso y línea por línea y de forma organizada. No, trazar bien significa seguir el espíritu de la palabra de principio a fin. Amén. Entonces Saulo de Tarso, lo único que veía en el Antiguo Testamento era la ley. A veces conversando con algunos hermanos, Señor derrotará a tus enemigos, como en el Antiguo Testamento, Él está así, somos los guerreros. No, el tema central es el Evangelio. Él cuando aceptó a Cristo Jesús, cuando escuchó esta palabra, cuando tuvo este encuentro con Cristo Jesús, cuando volvió a la Biblia, dijo, ¿cómo pude ver la ley si aquí está Cristo, el Cordero de Dios inmolado antes de la fundación del mundo? ¿Cómo pude ver la ley nada más cuando aquí está Jesucristo? Cuando voy a un tema y me dicen, mira, hay que enfatizar tal tema, yo quiero ver a Jesús aquí. Si quiero servir, yo quiero ver a Jesús sirviendo primero. Si quiero orar, yo quiero ver a un Jesús orando primero. Cualquier cosa en la Biblia, yo quiero ver a Jesús primero haciéndolo. Él es mi Señor. Él es mi Salvador. Entonces, él dice que en el Antiguo Testamento por fin pudo ver al Evangelio. ¿Cuántos podemos ver en el Antiguo Testamento a Jesucristo? O tal vez vemos más la ley o la santidad de Levítico. Podemos tal vez ver las guerras o puedo ver a Jesucristo. Entonces viene y dice que él había prometido en las Santas Escrituras, versículo 3, acerca de quién es el Evangelio. ¿Qué dice por favor versículo 3? Como decimos siempre en el centro de entrenamiento, ¿qué tal si leemos Biblia? ¿Amén? Yo siempre digo, ¿tienen un cuaderno para tomar notas? Genial. Lapicero, genial. Pero lo que me importa es que tengan Biblia. Porque hay que leer la Biblia, meditar en ella, escudriñarla. Dice, ¿acerca de quién es el Evangelio? Una vez más, ¿acerca de quién es? Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, lo cual está diciendo, el Evangelio trata de una persona. Amén. El Evangelio trata de una persona. Hermanos, es tan difícil explicarle santidad o justicia sin presentar una persona. Es tan difícil hablar de la fe o la gracia sin hablar de una persona. A mí me han dicho que la gracia, por decir, es una habilidad de Dios cuando es una persona en Dios. A mí me han dicho que la fe es el aferrarme a algo cuando es la confianza en alguien que logró algo por mí. Entonces los temas divididos en algos pierden la conciencia, el enfoque de ver a alguien. Mi comunión no es con una santidad, mi comunión es con mi papá Dios. Y entiendo entonces qué hizo en mí. Amén. Y dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el que es Dios hecho hombre, porque el linaje de David significa Dios hecho hombre. Por lo tanto, este Dios tuvo que venir acá. Entonces, si yo entiendo, y la palabra de Dios está diciendo, recuerden, Dios se hizo hombre y se hizo cercano a ti, mi concepto de oración cambiaría en, Padre, en el nombre de Jesús, tú que me escuchas allá arriba, decir, no, yo vine. Tú me amas porque yo te amé primero. Tú me buscas porque yo te busqué primero. La gran revelación, o tal vez una cosa que me fascina, siempre fue por qué Dios buscó a Adán después de que Adán pecó. Dios debería estar en el cielo
incómodo, molesto, lleno de ira, porque su hombre, quien confió en una tierra, lo arruinó. ¿Por qué Dios no ardió en ira? ¿Por qué no se desilusionó del hombre y lo consumió con su poder y gloria? Porque tenía antes la provisión grande de un cordero inmolado antes de la fundación del mundo. Porque Dios dijo, aunque estés en esa condición, yo tengo la respuesta. Entonces, saber que yo tengo una respuesta previa cambia mi enfoque en la vida. Este joven no tiene solución. Sí tiene. Porque Jesús murió y fue considerado la solución para esa persona desde antes de la fundación del mundo. No, pero para mí no, tal vez si tú no ves la solución, algo aprendí con Dios. Si yo no veo la solución para tu vida, yo no debo ser la persona que te ministre. Cuando una persona me dice, sí, pero Jorge, tú no eres parte de su solución, nada más. Gracias, será otro. No sé ustedes, pero no suelo contar mi propia vida, pero a mí me desecharon a la primera. Pero siempre voy a admirar a una persona, un joven que creyó en mí. Y me dijo, te vi lo más crudo posible. O sea, crudo, sin cocinar. Y tal vez nunca pensé que podías llegar más allá. Pero alguien confió en mí también. Confió en lo que Dios piensa de nosotros. Amén. Viene y dice acá acerca de su hijo que Dios hecho hombre, el que vino, el que se acercó, el que sabe ser. Hay un poeta allá en mi país que dice, decía, el hombre sufre, el hombre es Dios. El hombre sufre, el hombre es Dios. Hasta que una vez más leí, Dios hecho hombre y sufrió por mí, llevó mis dolores. Y Él fue tentado en todo, pero sin pecado. De cierto me conoce, porque de Él vengo. Y entonces dice que Él es el linaje de David según la carne. Versículo 4 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, o por el Espíritu Santo, por la resurrección de entre los. Por lo tanto, este personaje, Dios hecho hombre, el que se hizo cercano, no solamente se hizo cercano, hizo algo por ti. Hermanos, yo sí sé, dentro de nosotros percibimos cosas, o a veces dentro de nosotros es como que algo nos empuja adentro, decirle, para la salvación hay que hacer algo, para la salvación debemos obedecer, sí. Pero el que tomó mi lugar fue el que lo hizo. Entonces por alguno dice, no puede ser tan fácil ser salvo. No fue tan fácil, demandó que el Hijo de Dios venga, se haga hombre y muriese en la cruz. Soportó los dolores de todos nosotros en esa cruz. Si alguien tuvo que hacer algo, no soy yo, fue Él. Y si alguien tuvo que obedecer, fue Él. Entonces cuando Él me dice, hermano, pero para la salvación hay que hacer algo, sí, Él lo hizo. ¿Alguien tuvo que obedecer? Claro que sí, Él lo hizo. Para que tú no lo hicieses. Él es el único que puede hacer hecho. ¿Hay una obediencia, hay un acto para ser salvo? Claro que sí. Jesucristo, su obra completa. Y viene y dice, por la resurrección de entre los muertos, por lo cual está diciendo que Jesús murió. Pero no se quedó allí. Con Cristo estoy juntamente crucificado, con lo cual fui perdonado, pero en esta vida, ¿qué haría? Y ese es el concepto de muchos. Soy cristiano y ahora tengo que demostrar a Dios mi amor por Él. Gracias a Dios estuve escuchando las canciones de mucha inspiración, pero yo he escuchado otras canciones cuando dice, ahora yo tengo que demostrar mi amor por ti. No, yo no puedo tolerar que Jesús solamente pague la primera cuota y yo pago las cuotas restantes. O que Jesús pagó todo y yo le devuelvo el dinero después. Entonces es terrible que mi obediencia, que es simplemente un acto de honor a Él, se convierta en mi pago hacia Él. A veces converso con personas, me dice, sí, Jorge, ya estoy yendo a la iglesia, ¿qué más quieres? Yo, no, es que venir a la iglesia, como algunos me dicen, sí, tú no quieres que vaya a la iglesia. No, hermanos, no vayas a la iglesia creyendo que vas a pagar algo. Ven a la iglesia porque te ha sido dado un lugar libre. El lugar donde se juntan los libres es la iglesia.
Y necesito ver gente que sabe vivir libremente para aprender de ellos también. Pero no me es cuota para mi salvación. Y viene y dice que fue resucitado entre los muertos, por lo tanto él debe haber sido un pago. Miren por favor rápidamente el versículo 16. De ahí le dice que quiere ir a visitarlos. 16 dice, porque no me avergüenzo de ¿qué? En el contexto dice, porque no me avergüenzo de predicar el evangelio. No me avergüenzo de ¿qué? De que por fin ya no vi la ley, ahora veo el evangelio. Ahora puedo ver el tema central de la Biblia. Yo sé, hermanos, una persona me dice, sí, pero yo no puedo negar que tengo un llamado, mi llamado es uno de los quíntuples. Dije, es cierto, por más que tengas un llamado de los quíntuples, el evangelio no varía. Sí, Jorge, si tú eres pastor no debes de ser lo otro. Ok, tal vez pero el orden de los ministerios sí, pero el evangelio de los dos sigue siendo el mismo. Mi evangelio no es diferente porque sea pastor. A mí me dijeron, el pastor solamente ve a las ovejitas. Pero yo no encuentro eso en Pablo. Los llama santos y fieles. Los llama comprados por su sangre. Entonces, si yo tengo esa versión de que son ovejitas, ustedes son pobre gente que no saben a nada y necesitan de mí para guiarles. O si ustedes son santos y fieles, entonces Dios le da gente de un nivel para ministrar sus vidas, para que conozcan la palabra de Dios y oigan al Espíritu Santo y vivan de acuerdo a ello. Porque nosotros no morimos por ustedes. Hay uno que ya murió. Y hay uno que resucitó. Entonces es mucho más fuerte. Y viene y dice, porque no me avergüenza el evangelio. O sea, hermanos, ya me centré. Fácil si una persona ve el evangelio. Es cómo ves a la persona y sobre todo cuando una persona ha caído. Cuando una persona ha caído, una persona es media lenta, no sé cómo le dicen acá, pero es media lenta en el caminar cristiano, medio que es sube y baja. Entonces, ¿qué piensas de esa persona? Yo sé muy fácil qué piensas del evangelio. Esa gente borracha y dice que es cristiana. No ha leído 1 y 2 Corintios. No ha leído. ¿Por qué? 1 y 2 Corintios trata de ese tema. Y en estos evangelios dice, tú no puedes juzgar al siervo ajeno. En el original, dentro de todo el contexto, significa, ¿por qué tú juzgas a alguien que le pertenece a otro? Interesante, ¿verdad? Sí, pero ¿acaso no te das cuenta lo que hace? Sí, me doy cuenta lo que hago y me doy cuenta lo que él hizo para corregir esto. Por eso veo algo más. Es muy fácil saber quién sabe el evangelio o no. Pastores, ¿ustedes no saben esto? Dice, sí, gracias por comunicar, ya somos dos. Mi pastor una vez le dijimos, pastor, hay este problema. Sí, somos dos ahora. Y que yo le comente un problema a él, puede parecer que estoy informando. Pero son dos que sabemos un problema y nadie sabe la respuesta. Y eso no ayuda en nada. ¿Significa que vamos a ignorar eso? No, significa que conocemos el evangelio e inmediatamente sabemos la respuesta. Viene y dice, no me avergüenzo del evangelio porque es que... Entonces, ¿el evangelio se convirtió en un algo ahora? No, a mí me gusta Pablo porque lo primero que presenta es al evangelio alguien, para luego explicar el evangelio algo. Pero este algo tiene un alguien que lo respalda. O el evangelio es el poder de Dios, o sea, algo que viene y me zamaquea, que me mueve, que me conmueve y me hace sentir calor y salgo corriendo y danzo. ¿Ese es el evangelio? ¿O es un alguien que tal vez cuando tengo comunión con él no sé si lloren ustedes o no lloren, o si tiemblan o tiemblan, si se tiran al suelo? No lo sé, pero ver a una persona es diferente. Hay personas que no le he visto por tiempo. A veces un día viajé largo tiempo y mis amigos fueron a recogerme en el aeropuerto, fueron a recibirme en el aeropuerto y entonces era como... ¡ah! No era simplemente regresas de viaje, era me encuentro con alguien. Y el evangelio en la gracia de Dios lo que quiere es una vez más restaurar los conceptos de alguien, conceptos de pacto, de unidad. Somos dos personas, Dios tu Padre, tú su Hijo.
Pero sí, entre padre e hijo antes había una división llamado pecado. Y el cristiano todavía cree que aquí está su padre, acá está él como hijo justo, pero todavía el pecado sigue en medio. Y que de vez en cuando clamamos a la sangre para darnos un salto, clamamos al Espíritu Santo y los dones, pero todavía está esta pared. Si está esta pared, yo no estoy unido con él. Y viene y dice acá, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, ¿para qué? Por lo tanto, Jesús es la manifestación, o en él se ejerció un poder para producir ¿qué? Una vez más, ¿para producir qué? Todo Jesucristo es salvación. Todo Jesucristo son buenas nuevas. El momento que Jesucristo no es buenas nuevas, no es evangelio. El momento que no es evangelio, no lo es, porque es Biblia, el pacto es, Dios juró por esto, juré para que sean buenas nuevas. Todo aquello en cual te podía juzgar, en cualquier cosa que tú me debías, había separación, lo cancelé para que solamente haya buenas nuevas. Este es mi pacto contigo. El momento que digo, no, todavía falta esto, es, no tengo concepto de lo que el pacto pagó. ¿Cuál es el gran engaño que se les da a los cristianos? Algo te falta. Algo te falta. Te falta más oración. No es que me falte más oración, la oración está a mi disposición. Si oro más tiempo, menos tiempo, ¿qué tanto quiero yo conversar con Él? ¿Qué tanto le alabas o no? No porque alabas menos o alabas más, se te baja la justicia. Pero mucha gente después de alabar es, ¿qué tal? Me siento genial. ¿Y antes cómo te sentías? Que ahora sí estoy lleno. Eso de la llenura del Espíritu Santo lo han manejado medio extraño. Porque para estar lleno tienes que estar. Para estar lleno antes, previamente tienes que estar vacío. ¿Cuántos están vacíos del Espíritu Santo? Dice porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que. Por lo tanto, si Jesucristo es el pago, yo recibo. Amén. Hace un tiempo atrás estábamos almorzando con una persona, pasó un amigo, nos vio, me dijo, hola, ¿qué tal? Y pasó, nosotros seguíamos comiendo y de repente pedimos la cuenta por favor, me dijeron, ya está cancelada. Mi amigo que había pasado lo había cancelado. Y a veces nosotros es poder de Dios para salvación, Padre, en el nombre, ya cancelé ese tono. Ya cancelé esa actitud. Ya cancelé aún la actitud de creer que por eso estás más cerca de Dios también. Así como yo me pongo de rodillas y lloro para acercarme, así, ¡ah! Porque creo que esa es la verdadera actitud, tampoco es. Simplemente me dejó libre mi personalidad, que si soy eufórico o no, lo que importa es que yo tengo cercanía por causa de Él. Si lo expreso de alguna manera, no hace más, no hace menos tampoco. Todos los que no alaban a Dios con voz alta. No dice eso la Biblia. Dice, porque a todo aquel que en Él cree, simplemente acepto que Jesús es a quien Dios envió para salvarme. No hay nadie más. Él es el único, no hay nadie más. En su pacto, porque Jesucristo es un pacto también, en su pacto está completo. No hay nada que yo le añada para ser más salvo. Tampoco nada se puede quitar. Viene el versículo 17, imagínate, llegar hasta el 8 va a aparecer. Dice, porque en el Evangelio, en la noche continuamos, porque dice en el Evangelio la justicia de Dios, ¿qué? Por lo tanto, el Evangelio lo primero que revela ¿cuál es? Que yo pagué la separación que había entre tú y yo. Porque la justicia de Dios significa que es el veredicto favorable. Que viendo al hombre separado de Dios, Jesucristo y su obra completa dijo, no más hay separación entre mi papá y tú. Para avanzar un poco, cuando el hombre pecó, algo entró en el hombre, se llama pecado. ¿Saben qué significa el pecado para Dios? Que eso tomó su lugar. Porque lo que quería es, Él quería estar en ti, y había algo en ti que había tomado su lugar. Por eso Él hizo todo para sacar eso que estaba en su lugar, para ponerse Él en su lugar.
No sé si me dejé entender. Había un algo aquí que ocupaba el lugar de mi papá. Es como cuando hace una tomografía y la gente dice, eso no es bueno. Ahí hay un tumor. Hay que extirparlo. Está ocupando un lugar que no debe. Yo conocí una persona que tenía un tumor tan fuerte que todos sus órganos internos los había puesto a un lado. Porque ese tumor tomó el lugar de los demás órganos. El pecado tomó el lugar que solamente tu papá podía tomarlo. Dice que siempre el Evangelio va a declarar, nunca pienses que hay una división entre tú y yo. Nunca pienses de que no hay un pacto que me hace yo tu papá y tú mi hijo. No es, yo soy un Dios que te salvé y tú eres un salvado. No, yo soy tu papá. La salvación fue el medio para que tú seas mi hijo. Lo que Él quería no era solamente sacarte el pecado. No sé por qué la mayoría se queda allí y da la vuelta. Él te salvó de tus pecados, te salvó de tus pecados. No vuelvas a ello, no vuelvas a tu pecado, no vuelvas a... No, Él te hizo hijo para que vivas en esa condición de hijo. Cuando sabes que es una relación de padre-hijo, sí sabes que hay pecado, sí sabes que hay un mundo oscuro, pero también sabes que hay una relación más amplia, más fuerte y una unidad inquebrantable. Y el hijo tiene que tener cuidado del pecado. No, el hijo es sabio y sabe reconocer que eso no es suyo, porque eso ocupó el lugar de su papá y no va a permitir eso en su vida. Yo he visto personas que dicen, la amo de todo mi corazón, sí, ella es la única para mi vida. Pasa una chica, sí, tú eres la única para mi vida. No, pues eso no se... ¿Cuántas chicas le gustaría que su enamorado, su pololo, hay otras palabras que usamos allá, que no es bueno decirlo, su agarre decimos nosotros, su aguirre, como llamemos. ¿Cuántos de ustedes, damas, le gustaría que su esposo, su enamorado esté, te amo tanto? No. Entonces tampoco es, papá, te amo. No, pues estoy enamorado de él está enamorado de mí. Es cuestión de amor, no es cuestión de obediencia. Es cuestión de amor. La obediencia toma otro concepto en el amor. Significa fidelidad, honrar, reconocer. Es diferente. Amén. Y entonces de ahí del capítulo 1 y capítulo 2 hasta el capítulo 3, versículo 9, lo que Pablo le dice, por si acaso, hay dos tipos de personas según la Biblia, judíos y gentiles. Los dos han querido justificarse. Para Pablo, hermanos, el pecado nunca fue un problema. ¿Por qué? Porque conocía el que pagó por el pecado. El problema que vio fue todos aquellos que quieren resolver su problema y pecado por sí mismos, sean judíos y todos sus ritos, o sean los paganos y todo su libertinaje. Cómo los paganos, pagaban, sus pecados, fácil, uniéndose a una sacerdotisa, teniendo relaciones con ella y después de ello, ¡limpio! No, pero el judío sacrificaba, soy puro. Y él dijo, entre el 1, 2 y 3, dijo, ninguno de los dos funciona. ¿Por qué? Porque es por un regalo, no por lo que tú hagas. Y lo eliminó, por eso dice, no hay justo ni uno. ¿Qué significa? Nadie se puede justificar por sí mismo. El problema en la Biblia no es el pecado. El problema que vio Pablo en la humanidad fue cómo yo pago por mí mismo. Y cómo el cristiano también quiere pagar por sí mismo. Como decía antes, ¿cómo estás? Ya voy a la iglesia, ¿qué más quieres? Ya, voy a esa reunión, ya, voy a los jóvenes. Ya, ¿qué más quieres? No es el medio de pagar. No estoy diciendo que no vayan. Estoy diciendo que eso es lo que vio Pablo. Pablo vio por qué los cristianos hacen las cosas. ¿Por qué? Si el gentil, por más que haga eso, pueda ser piadoso, o como antes agarraban a su niño y lo estrellaban contra la peña para tener buena cosecha. O los judíos sacrificando y sacrificando, el cual Dios dijo, estoy harto de eso. Ninguno de los dos justifica. Ninguno de los dos le agrada a Dios.
Entonces va y le dice a los cristianos, ¿por qué si ustedes saben que ninguno de estos dos funciona, por qué ustedes han hecho sus propios ritos? Pecado, hermanito, necesito consejería. Genial que recibas consejería, pero no por recibir consejería estás entrando a la penitencia. Un joven vino y me dijo, necesito que me cuadres. Cuadres ya significa necesito que me llames la atención. Enderezar. Pero ya significa como, grítame si quieres. ¿Es verdad eso significa, sí o no? Quiero que grítame si es necesario, hazme lo que sea. Uno me dijo, si quieres puedes golpearme. Le dije, no me provoques. No me provoques. No. Porque alguno me decía, quiero crucificar mi carne. Ustedes saben cómo buscar un martillo y clavos. Decía, te lo mereces. Déjame ser instrumento de Jehová. No, pero Pablo decía, ¿por qué utilizan cosas que Dios te dio como provisión para vivir la vida cristiana? Lo utilizas como para poder agradar a Dios y sostenerte en ello en la salvación. ¿Acaso eso murió por ti? ¿Acaso eso resucitó por ti? ¿Por qué utilizas cosas con las cuales te justificas? No ustedes, estos, los de más allá. Entonces Pablo va y le dice, no hay justo ni uno. ¿Por qué? Porque cuando tú pones tus propias reglas, sea las paganas o sea la ley de Dios, te vas a encontrar con algo, sigo en pecado. Esto no satisface a Dios. Yo quiero satisfacer a un Dios ya satisfecho conmigo. No se puede. ¿Puedo hacer algo mejor que la muerte de Jesús? ¿Puedo hacer algo mejor que la resurrección de Jesús? ¿Acaso yo oré para que Jesucristo sea enviado? Yo oré para que Jesucristo, vamos Señor, sí, tú puedes, sí se puede, resucita. No funcionó. Entonces, ¿acaso mi oración va a colaborar con su voluntad en el sentido de crearla? ¿Acaso no fue hecha antes de la fundación del mundo? Es Padre, te oro por esta situación. El Padre dice al Hijo, no pensamos en eso, ¿no? Que el Espíritu Santo lo entretenga un rato. Ángeles, ¿qué hacemos? No, nunca hace eso. No, por eso tienes que seguir orando y seguir orando y seguir orando hasta que el Señor se invente algo, ¿no? Porque estás en lista de espera. Todo eso significa que Dios es improvisado, que Dios no pensó en ti. Todo eso significa algo te falta cuando el pacto dice es completo. Y le dice el versículo 21, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley de los profetas. Hay un veredicto favorable. Hay un veredicto que te dice que Él es tu papá y tú eres su hijo en Cristo Jesús. Lo cual significa que el hijo entonces ya pagó para que se dé esa unidad. No solamente es el pago y tú ya saliste de la cárcel, no, te hizo hijo, te puso en su familia, te sentó a la mesa y quiere que actúes como hijo. La historia del hijo pródigo es muy graciosa para mí. En una versión dice, papá, todavía falta para que te mueras, pero dame de una vez la herencia. Y entonces un padre adoraba a sus hijos, amaba a sus hijos y le dio la herencia porque creía que un hijo que recibe la herencia es para extender su nombre, es para extender la familia, es para extender el negocio. Y este hijo cuando lo malgastó, recuerden, la herencia fue dividida ya entre los dos hermanos, los dos ya eran herederos, los dos ya tenían derecho. Este lo malgastó declarando, no me importa mi papá. Hermanos, yo por la gracia de Dios soy libre, independiente y puedo hacer lo que yo quiero. No, yo pertenezco a una familia. Yo estoy en unidad con papá, yo estoy en unidad en Cristo. Es una relación mancomunada. No es que simplemente por mucha gente dice, perdóname Señor Jesús. Obviamente nos da el perdón o nos ha provisto perdón. Pero otra cosa es, lo que dices no es que estoy evaluando tu acción o tu hecho. Quiero que te des cuenta de la relación que tenemos.
sí, Dios está en el cielo queriendo juzgarte por lo que haces. No, Él le está diciendo, ¿ignoráis que soy templo del Espíritu Santo? ¿Ignoráis que yo soy tu papá y tú eres mi hijo y somos uno en Cristo? El otro hijo va y le dice, yo quería un cabrito y no me diste nada. Le dijo, todo era tuyo. ¿No ves que es tu herencia? ¿Qué más podía hacer este hijo para disfrutar de lo que debería disfrutar? Va y le dice, te he dado una sentencia favorable. ¿Cuántos creen que Dios nos ha dado una sentencia favorable declarándonos justos? O sea, ya cancelada, deuda entre Él y yo, de pecado y ahora somos uno en Cristo. Eso se llama ser la justicia de Dios, mucho más fácil. Y entonces viene y dice la justicia de Dios que es por la fe en Jesucristo. O sea, Jesucristo es el pago. ¿Cuántos creen que Jesucristo es el pago? Cuando hablo Padre en el nombre de Jesús, ¿qué significa? Tú eres mi papá. Yo soy tu hijo en Él. No solamente Él es mi pago. No, Él es, claro que Él es mi pago. Es como que ustedes se compren un televisor, un LED, y ustedes van ahí andando con el recibo. Esposa, mira, tenemos un televisor, mira, tenemos un televisor. Tengo el título de propiedad. No, hay que verlo. El televisor no se compra para mostrar el título de propiedad. Hijos, pueden jugar. Acá está el título de propiedad. No. Su hijo, con el papelito. No. Hasta allí nos hemos quedado como solamente tenemos el título de propiedad. No, tenemos la propiedad, que es distinto. Porque eso es lo que dio Jesucristo. Viene y dice, por medio de Jesucristo todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Hermanos, gracias a Dios que se dio esto. ¿Cuántos éramos pecadores? Y estamos destituidos de la gloria de Dios. Qué terrible condición. No, era estar bajo la ley. Y la ley nos ponía a todos en pecado porque había la solución de todos ser justificados en Cristo. Pero mucha gente dice, la ley declara que eres pecado, pero si haces algo, no es que yo haga algo, no puedo cumplir la ley. Pero tengo que siempre tener conciencia que alguien lo pagó. Y viene y dice, siendo justificados, versículo 24 rápidamente, siendo justificados, ¿qué? Gratuita, ¿cuánto? ¿Cómo? ¿Cuánto ustedes saben vivir de lo gratuito? Saber que la Biblia, el Evangelio es gratuito y la vida del Evangelio es gratuita. Mucha gente predica, el Evangelio es gratuito, recíbelo. El Evangelio es gratuito, recíbelo. El Evangelio es no, el Evangelio se vive gratuitamente. El Evangelio no te lo entregan simplemente para que lo tomes. No, es para que lo vivas. El justo por la fe en el Evangelio vivirá, o el justo vivirá de esto que es gratuito. Pero mi conciencia siempre es, tengo que hacer algo, tengo que hacer algo. Y el concepto de obediencia, el concepto de autoridad y sumisión, todo lo que es bueno en la Biblia se convierte ahora en formas de pago. ¿Sugieres? ¿Cuántos sugieres hay acá? Ser ujier no es forma de pago. El estar en un ministerio no es forma de pago. Entonces hago lo que quiera. No, es gratuito, es un regalo, es un medio que Dios te dio para poder servir gratuitamente. Donde no estés angustiado si soy fiel o no. Sino donde, gracias a Dios, tengo un ADN el cual puedo recibir bien a la gente. Dios me ha acercado a la gente. Hermano, Pablo me gusta mucho porque yo no creo que Pablo haya sido tan social con todas las ideas que creía. Porque apenas veía a un piadoso en Cristo, lo mataba. Apenas veía algo, iba donde sus amigos a sacar cartas para matar gente. Yo no creo que él era muy sociable, pero después de Cristo sí lo veo así. Él ama a la gente. Algunos aman más su unción que amar a la gente por la cual nos dieron esa unción. No tengo tiempo para ti. Nosotros decimos, hoy día no atiendo a provincias. Hoy día no te toca a ti. Hoy día me toca recargarme en Dios. ¿A quién Dios puso por propiciación? Dios puso el pago. Dios ya pagó, hermanos.
¿Cuántos creen que Dios ya pagó? Hermanos, ¿no saben qué fascinante es disfrutar la alabanza cuando sé que ya lo pagó y yo no estoy ahí? Una persona me dijo, hermano, ¿cantamos antes que tú prediques? Le dije, si quieres. No, es que si no, no vas a predicar bien. Nosotros traemos la unción. Le dije, no cantes. Con esa idea, yo estaría alimentando una idea equivocada en la persona. No cantes. No va a ser igual. Le dije, no va a ser como tú quieres tampoco. Vamos a orar para que los pastores fluyan en sabiduría, porque como no fluyen, entonces oramos por sabiduría. No, claro que oramos por sabiduría, no porque sean tontos, sino gracias Padre, con el don viene sabiduría. Y Padre, queremos esa sabiduría que fluya libremente y que no haya impedimento para ello, para que fluya, porque es un don, es un regalo, quiero oír bien. Hay que orar por esta iglesia, para que el Señor ponga en ustedes el corazón de alcanzar su nación. Como ustedes no piensan en su nación. Yo veo que la gente piensa en su nación. Yo veo cuando juegan fútbol. Nosotros pensamos en otro deporte. Siempre hemos pensado en otro deporte, siempre hemos ganado. Por fin en ese sí ganamos. Dice, por cómo puso propósito. Él es el pago, ¿no? Entonces, si Jesús es el pago, todo lo que yo hago no es para pagar nada. Es libertad de moverme en ello. Amén. Pastora, he venido me he congregado hoy día. Genial que hayas venido hoy día. El problema es que no hayas venido hoy día. Pero deben de andar en amor. Claro, andar en amor es andar en saber que no puedo permitir que tu acción sea un pago, sino decirte, hermano, sé libre, esto no es un pago, entonces no vengo a la iglesia. Déjeme decirle algo que tal vez debería haberlo dicho en el seminario. Un día estábamos en una reunión y dijeron, pastor, después de que estamos predicando lo que predicamos, la gente ya no está viniendo. Y los que servían ya no sirven. O sea, ya no están sirviendo. ¿Qué debemos de hacer ahora? Como diciendo, por lo que tú predicas, ahora la gente no viene. Y él dijo algo muy sabio, me gustó mucho. Por si acaso, cuando la gente sabe de lo que es la gracia y la libertad que Jesucristo pagó, entonces hay gente que viene a la iglesia porque se obliga a sí mismo. Entonces cuando se entera que no es por obligación y todavía no le sube la sabiduría, entonces dice, entonces no va a la iglesia. Y no vienen. Hasta que después oye la palabra de Dios y dice, pero ¿por qué no voy? Si es un lugar que Dios me dio. Pero hay ese desfase a veces. Hay gente que dice, yo no fornico. Yo no veo suciedades por internet. ¿Por qué? Si no, Dios no responde mi oración. Y cuando sabe que tú eres libre, hasta que dice, ¿y por qué hago esto? Si soy hijo de Dios. O sea, ¿qué me falta a mí para alimentarme de esto? ¿Por qué tengo que recurrir a esto si tengo algo completo? Por la gracia de Dios. Yo no sé si alguno de ustedes, aquí no puede ser otro lugar, donde comienzan a decir, ya no, a mí no me condenes, yo soy libre por la gracia. Genial. Pero es parte de un cuerpo. Y todos los justos que sabemos la gracia de Dios, lo que nos importa es el cuerpo ahora. Pensamos en la iglesia. No sé por qué ahora pensamos en la gente. Por eso me dicen, ahora te ves más amoroso. No sé, será la gracia de Dios. Amén. Entonces viene y dice que Él es el pago con la mira de este tiempo de justificar. Nos ha justificado, capítulo 4, viene el gran Abraham. No sé hasta qué horas. El gran Abraham, donde le dice por si acaso, yo pensé en ti desde antes. Se lo dije a Abraham. A Abraham le conté algo y si ustedes ven del capítulo 4, del versículo 13 en adelante, Abraham no está dudando si seré salvo o no seré salvo. ¿Qué debo de hacer para firmar mi justicia? No, Dios le dijo, así será tu descendencia. Él no le dijo, y así fuiste justificado. No, le dice, él entendió, yo soy justo.
No hay separación entre Dios y yo. Somos socios. ¿Cómo lo sé? Cuando Él dijo, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Los que saben pacto, lo que Dios está diciendo es, quiero entregarme a ti. Déjame ser tu papá que cuida de ti todos los días. Eso le está diciendo, ese es Génesis 15:1. Eso es lo que está diciendo, déjame ser tu papá. Y Abraham le dijo, ¿cómo puede ser mi papá si yo mismo no tengo hijos? Lo cual le está diciendo es, ¿de qué sirve que me bendigas a mí si no hay alguien a quien transmitirlo? Entonces decirle, ¿cómo yo puedo saber esta revelación de la palabra de Dios y no decírselo a los demás? No puedo. Sé que hay veces noches donde y hay personas que sé que Dios los levanta y les habla, les dice todo el sermón y inmediatamente están pensando, se lo voy a decir a este, se lo voy a decir a este, se lo voy a decir, porque tiene conciencia de pacto. Lamentablemente mucha gente dice, yo soy justo, yo soy redimido y tú no sé, no me importa, yo soy justo, de acuerdo, fe te has hecho. Como diciendo, te lanzo la maldición. No, el justo piensa, wow, si esto me justificó, de cierto justificará mi país, justificará mi familia. Entonces, pues para ellos. Y entonces Dios le dice, así será tu descendencia y te he hecho padre mucha gente, porque la tierra es tu herencia. Dice, si tú me has dado la tierra, tú me has dado para que entonces yo les comunique esto, Dios. Lo que yo tengo es lo que tú quieres que yo les comunique. ¿Qué es el evangelismo? Levántate, anda y predica. No, es anda y dale la herencia que les di a ellos también. Y ya no los veo pecadores inmundos, lo que le veo es aquellos que ignoran una verdad, pero sí les pertenece. Capítulo 5, fácil, rápidamente, es lo que decía, hay dos personajes el cual la humanidad está ligada, porque viene del concepto de ser padre mucha gente. Es, si te identificas con Adán, Adán tiene hijos pecadores. Si te identificas en Cristo, Él tiene hijos justos. Si te identificas con Adán, siempre estarás hablando de transgresiones y pecados, por lo tanto condenación. Si te identificas con Jesús, pago, cancelado. Hace poco estuvimos con uno de los grandes hombres de Dios que también ha estado aquí. Es un honor de que sea mi mentor personal. Él comenzó a leer Deuteronomio 28. ¿Cómo me gustaría que lo haga acá también? Leyó Deuteronomio 28, donde están todas las maldiciones. Y esto te alcanzará, ¿se acuerdan? Y él decía, agarren esos versículos, agarren un tampón, un sello y pongan cancelado. ¡Wow! Explotamos. Cancelado. Si me veo en Adán, me veo deudor. Pero hay mucha gente que dice, soy deudor de predicarles. No, cálmate. Soy responsable de transmitir una verdad. Me veo libre. Me veo para reinar en vida. Me veo en la abundancia de la gracia y en el don de la justicia. Que mi justicia siempre ha sido un regalo y siempre lo será. El pastor Jim siempre ha dicho, el evangelio es para los pecadores y el evangelio es para los justos. Lamentablemente se ha predicado el evangelio a los pecadores y a nosotros las reglas de casa. Capítulo 6, rápidamente. Leer esto. Versículo 11. Así también vosotros consideráis que dice, así también ustedes muéranse a sí mismos. O dice, considerad. Considerar significa, date cuenta que en Cristo ya estás muerto al pecado. No dice que tú tienes que hacer algo para morir al pecado. Dice, simplemente considera que su obra ya con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo porque tengo una nueva existencia. Soy una especie de ser que nunca antes existió. ¿Qué significa estar en Cristo? No es solamente servir a Cristo, predicar a Cristo, es estar en Él. Todo lo demás deriva de uno solo, en Cristo Jesús. Viene y dice, capítulo 6, consideraos muertos al pecado, no reine pues el pecado entre vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis con sus. No reine el pecado con su cuerpo mortal, porque ¿dónde quiere el pecado atacarte? En tu cuerpo. Él quiere exacerbar lo que es normal en ti.
Mucha gente dice que se cae de sueño en la iglesia. ¡Fuera, espíritu! El mundo que estás. No, está cansado. A mí me gusta cuando Jesús viene a su gente de predicar y los ve cansados, le dice, vayan a descansar, le dice. Si alguien está de sueño, por más que le apuntes, hermano, yo se los digo. Usa la gracia para que despierte. La gracia te va a hacer dormir. Porque Dios da el sueño a sus amados. No sé por qué tenemos ideas extrañas. Si oras ya no duermes, si oras ya no comes. Dios sabe que eres normal. Dios sabe que eres ser humano. Dios nos justificó del pecado, no del ser humanos. La justicia se le dio al ser humano. Es por eso que a veces pueden vernos, a veces, y a veces, pero no pierdo mi justicia. Sigo siendo justo, porque sigo siendo hijo de Dios. Tal vez necesito equilibrar ciertas cosas en mi vida, pero no es porque me falte algo. Tengo que conocer algo. Y viene y le dice, miren, no reine pues el pecado para que lo vezcáis, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos a vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Estoy vivo y mi cuerpo es para Dios. Se lo está diciendo ni más ni menos a la gente que cree, el sistema de creencia de los romanos es, mi espíritu es puro, mi cuerpo pecaminoso, con mi cuerpo hago lo que quiero, pero mi espíritu adora a Dios. ¿Saben que esa es una creencia griega? ¿Y eso se ha metido en la iglesia? No, es una creencia griega. Los griegos decían, divirtámonos que mañana, quién sabe. Ellos eran gente de fiesta pura. Sí, está bien, gente que celebra, pero ¿saben lo que hacían? Creo que la vez pasado era, ellos te invitaban a una fiesta y tú tenías que comer y beber todo lo que te daban. Pues si no lo comías, si no bebías lo que te daban, era una deshonra. Y duraba 7 a 15 días. Entonces te preparaban y tú, ya no doy más. Entonces venía un siervo con una vasija y seguías comiendo. Eso es lo que entró en Corintios. Así celebraban la Santa Cena. Por eso le dice, consideraos muertos a estos sistemas. Porque hay algo superior. Hermanos, por decirte, no peques más no significa que ahora va a vivir en la realidad de ser en Cristo, de estar en Cristo. Tal vez lo único que sé es, ya no voy a mentir, mantengo mi boca cerrada. No, eso no significa que tampoco sepas hablar. Hay algo superior que nos da. Amén, muertos al pecado. Y el capítulo 7 es fácil, a mí me gusta mucho el capítulo 7. La historia de la esposa con 2 pretendientes, uno es su esposo y el otro. Ella se ha casado con alguien que la maltrata, la golpea, la denigra, le dice que no sirve para nada. Estoy hablando de aquí. Cualquier otro, estoy hablando de la Biblia. La menosprecia, le dice inmunda, asquerosa, sucia, no vales para nada. Eso es lo que la ley hace. Y se lo dice a su esposa, pero viene la gracia y le mira. Dice que lo único que puede salvar a esa mujer es que el esposo muera. ¿Saben lo que hace la gracia o que hace la provisión de Dios? Mata a la esposa. Mata a la esposa en él. Para que si bien la ley está, ya no tiene derecho sobre una esposa que murió. Para estar unido al otro ahora. La ley no puede decir, tú eres mi esposa, decirle, yo me morí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. No puedes darme ley, porque no sería adulterio.
soy de otro esposo. No me unas a un esposo que no es mío. ¿Qué tengo que hacer ahora para corregirme? No te voy a unir a otro esposo. Te voy a hablar de tu esposo, pero no te voy a hablar de otro marido. Capítulo 7, donde ahí está la gran revelación, el pecado que mora en mí. Pablo dice, me di cuenta que había algo en mí. El capítulo 8 dice lo siguiente, amén, solamente un par de minutos. Dice, ahora pues ninguna ¿qué? ¿Por qué ya no puede ninguna condenación? Porque está avalando el pecado. O hemos recibido 7 capítulos donde el pecado ya está cancelado y cualquier acto de pagar por el pecado es una irreverencia a Dios. Porque Jesús es el pago por. Pero ya te ha dicho que eres hijo, ya te ha dicho que eres padre de multitudes, ya te ha dicho que así será tu herencia, ya te ha dicho también que eres heredero, ya te ha dicho que tu cuerpo es para el servicio de Dios, ya te ha dicho que te ha desligado de la ley. ¿Qué más podemos entender? Por eso ya no hay condenación. Entonces podemos hacer lo que queremos. Es, ¿por qué quieres justificar el pecado en ti? ¿Ustedes creen que el Evangelio no tiene algo superior en poder disfrutar que el pecado? A mí me enseñaron antes, eso es incredulidad. Démosle, incredulidad significa que creo que Dios no me pudo proveer algo mejor. Cuando Él me dijo, te voy a dar vida y vida en abundancia. No me dijo abundancia en nos, me dijo abundancia en sí y amén. Viene y dice que la ley de vida, que me ha librado de la ley del pecado y de la... El 2 es el veredicto. El veredicto dice, Cristo Jesús, ¡pah!, sentenció, tú eres libre en Él. ¿Cuántos libres hay acá? Una vez más, ¿cuántos libres hay acá? Hay una cosa, soy justo, aleluya, más que vencedor. Jesucristo te ha servido de todo. ¿Dónde voy? Una iglesia poderosa. Vamos a cantar, vamos a predicar, aleluya. Lo voy a hacer por mí mismo. Entonces el justo volvió a caer en la misma situación del gentil judío. Voy a hacer mi vida por mí mismo. Voy a vivir la justificación por mí mismo. ¿Cómo puedo vivir la justificación, regalo por mí mismo, si por mí mismo no pude obtenerla, formarla, hacerla? Pero hermanos cristianos, ¿cuánto debemos de consagrarnos? ¿Cuánto, hermanos, debemos poner todo el esfuerzo en Dios? Todos los que hablan eso no conocen a alguien. Se llama el Espíritu Santo. Porque este pacto viene incluido Padre, Hijo, Espíritu Santo para vivir esta vida. Él es el único, el indicado por Dios para librarte de rituales o de exageraciones. Espíritu Santo, vamos a orar juntos, ¿verdad? Claro. ¿Por qué es fácil orar con el Espíritu Santo? Porque Él ora. Él sabe orar. Por eso me uno con el que sabe orar. Para ir más adelante, miren, versículo 9. Mas vosotros no vivís según sino según Él. Si es que el Espíritu de Dios, ¿qué? ¿Cómo? ¿Y en el 7 quién moraba? ¿Qué moraba en el 7? El pecado. ¿Quién mora ahora en el creyente? ¿Qué les hacía hacer el pecado? ¿Qué les hace hacer el Espíritu Santo? ¿Pueden ver la diferencia? El pecado me llevaba a hacer algo. Pablo dice, me empujaba. Yo quería hacer el bien, pero no podía. El pecado no puedo. El Espíritu Santo me mueve, me anima, me dirige hacia la justicia. Pero cuando el justo dice, yo voy a hacerlo. Y entonces cuando no tengo conocimiento de lo que es el Evangelio, no tengo conocimiento de que es el Espíritu Santo, el encargado de guiarme en ello, entonces comienzo a volver a esto. Para que tú recibas el Espíritu Santo debes de estar limpio. Disculpa, ya vino. Ya está dentro de mí.
Yo no recibo el Espíritu Santo por estar puro. Yo recibo el Espíritu Santo porque me justificaron. Y Él está en mí. Él sabe su labor, Él sabe, Dios le dijo, vas a estar en Él, vas a estar con Él y en Él, hasta el fin. Va a ser caso difícil, pues tú sabes, tú te encargas de Él. Y Él es. El Espíritu Santo es aquel que te trae al que sepa verte. Yo entiendo por qué mi pastor es mi pastor. ¿Saben por qué? Porque a pesar de todo sabe verme. Porque Él oye al Espíritu Santo y sabe verme como el Espíritu Santo me ve. Sí, hay cosas que he hecho y seguro le ha dado ganas de mandarme fuego al cielo. Pero el Espíritu Santo en Él le ha dicho, Él es así, así, así. Si yo no lo veo por su comportamiento, ¿por qué tú debes verlo así? Yo lo veo por lo que es, por la obra del Espíritu Santo en Él. Y viene y dice que el Espíritu Santo está en Él, rápidamente, versículo 11 dice, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Cristo Jesús muere en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros ¿qué? Entonces acá dice, sí hermano, te va a vivificar. Acá lo que dice es en el contexto con el 6 y 7. El 6 dice que mi cuerpo antes lo utilizaba para el pecado, ahora el Espíritu Santo es el que me ayuda para que mi cuerpo sea utilizado en justicia. Así como el pecado me llevaba a pecar y a la lascivia y después justificarme por lo que hago. ¿Entiendes? Soy débil, hermanito, soy débil, hermanita. Él me decía, Jorge, tú eres fuerte, ¿qué estás haciendo? Vamos, hay algo mejor que esto. Así como el pecado me empujaba, Él me guía. Decirle, ven para acá, ¿qué pasa? Vamos caminando. Hay algo mejor. Sí, pero no sé, yo soy el encargado de decirte lo mejor. Pablo oraba. Y ya terminando, Pablo oraba y decía que el Espíritu de sabiduría y revelación los haga conocer a papá y los ilumine en esto. Él no decía, Padre, dame fuerza y poder y sabiduría para yo enseñarles a que te conozcan. No, él decía, esa es la labor del Espíritu Santo. Mi labor no es hacer que ustedes lo conozcan. Mi labor es darle la palabra de Dios que les empuja a que sepan que el Espíritu Santo, esa es su labor. Un día mi pastor se paró frente y dijo, un momento. Yo soy tu pastor, no tu Espíritu Santo. Ese día di un salto de esos felinos. El otro salto felino que di fue cuando un día dijo, yo no soy el hombre de Dios para tu vida. El hombre de Dios para tu vida se llama Jesucristo. Ese día ya no salté, creo que lloré. Le dije, wow, alguien que habla verdad. Alguien que no toma el lugar de otro, sino que sabe cuál es su lugar para darle lugar al que debe. Igual manera es, el Espíritu Santo sabe cómo esto funciona. Y sabe cómo funciona mi cuerpo y qué es lo que debo de hacer. ¿Qué más? En la noche. Dios los bendiga.